Bien, bueno, en principio quiero agradecerle a Carlos la invitación a participar de Fragmentos. En esta ocasión con la interesante propuesta de poder decir algo en torno al concepto de transferencia. Lo primero que pensé cuando recibí su invitación fue, bueno, ¿por qué volver a hablar de transferencia? Y se me ocurría que un buen modo para empezar es decir que en psicoanálisis no hay cura posible sin el establecimiento de la transferencia. O sea que desde un inicio se trata de poder leer y poder ubicar cuáles son las coordenadas de su establecimiento. A esto le sumaría que el destino que tenga cualquier análisis se va a jugar atravesando este terreno, el terreno transferencial. Por lo tanto, si hablamos del inicio y hablamos de cómo eso se atraviesa, agregaría un dato más, que es que esa lectura del inicio y esa lectura de ese atravesamiento no es sin una concepción de final. Es decir, va a depender de cómo entendamos cuál es la salida del análisis, va a depender de eso el modo en el que vamos a leer, cómo eso se inicia, cómo debería iniciarse y cuál es el camino, ¿no? Lecturas posibles en torno a ese camino. Si es un concepto, por lo tanto, entonces que atraviesa toda la experiencia analítica, hay varios sesgos que se pueden tomar para hablar de ella. En esta ocasión me interesaba hacer algunas puntualizaciones en torno a la presencia del analista. Detalle no menor, pero es el nombre que recibe uno de los capítulos del Seminario 11. Justamente el Seminario 11 es un seminario dedicado a los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. La transferencia es uno de ellos, junto con el inconsciente, la repetición y la pulsión. En ese seminario, Lacan va a establecer 2 formulaciones para leer la transferencia. Por un lado, la vertiente epistémica, es decir, la vertiente ligada al saber, que es cuando Lacan define la transferencia como sujeto supuesto saber. Y por otro lado, la vertiente libidinal, que va a tener que ver con la formulación de la transferencia como la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Este segundo modo, a mi modo de ver, o en función de lo que he leído, está cerca de algunos argumentos de Freud. Si nos remontamos a los primeros textos freudianos, es por la vertiente del obstáculo que la transferencia hace su inicio, su entrada en el psicoanálisis. Freud sostenía que cuanto más nos acercábamos al núcleo patógeno del síntoma, eso ofrecía mayor resistencia. Y ese obstáculo, esa resistencia, no solo señalaba el fracaso de la sugestión, sino que lo interesante era que Freud lo califica como un enojoso obstáculo. Y dice que ese enojoso obstáculo es a su vez un obstáculo que es externo. Esa exterioridad tiene que ver con que lo que aparece allí es la figura del médico, es decir, donde se interrumpe la cadena asociativa, donde ya el paciente no tiene más que decir, no hay emergencia nueva de recuerdos. Lo que aparece es la persona del médico, algún pensamiento en torno a la persona del médico. Eso que Lacan en el Seminario 1 llama como algo del orden de la misteriosa presencia, ¿no? El súbitamente me doy cuenta de la presencia del analista. En un texto clásico sobre transferencia en Freud, que se llama Sobre la dinámica de la transferencia, Freud dice que parece una desventaja metódica del psicoanálisis, que justamente la más poderosa palanca del éxito, es decir, la transferencia pensada en su vertiente motor, se mude por momentos en el medio más potente de la resistencia, es decir, haga obstáculo. Lacan le va a dedicar un seminario entero a la transferencia, es el seminario 8. Las primeras 11 clases están enmarcadas en un título que está ordenado, ¿no?, bajo una idea que es el resorte del amor. Justamente me parece que detenerse a pensar por qué resorte es interesante. Esos 11 capítulos están dedicados casi exclusivamente a estudiar el banquete de Platón. Hay un hilo que puede seguirse
en esos 11 capítulos, en donde el punto de partida es claro y es contundente. Lacan ahí asevera que el dispositivo analítico no puede pensarse como una relación dual, no se trata de intersubjetividad, sino de lo que se trata es de una disparidad subjetiva, es decir, de lugares que no son homogéneos, que no son intercambiables, ¿sí? Son dispares, son dos posiciones distintas en el discurso. Esa lectura que Lacan va haciendo en el transcurso, digamos, de esos 11 capítulos, tienen que ver con que va leyendo los distintos discursos en torno al amor que aparecen en el banquete. En esa lectura toma una consideración especial la irrupción en el banquete del personaje Alcibíades. Cuando Alcibíades irrumpe, lo que produce ahí es un quiebre de las leyes del banquete, trastoca las reglas del encuentro y que, si bien no está dicho de ese modo, puede pensarse, y la invitación un poco es a leer eso como la emergencia de algo del orden de lo real, algo distinto de lo que estaba establecido y esperado para ese encuentro. Que está, ¿no? En el caso del banquete está encarnado por este personaje que incluso es ajeno al banquete. Esa presencia con su irrupción permite, me parece, le permite a Lacan introducir la vertiente del objeto agalmático, que puede pensarse ese objeto como un antecedente del objeto A. Si bien todavía no se trata del objeto A esa altura, sin embargo, pienso que es un paso hacia allí, en tanto es un lugar que condensa libido. En el seminario 11, ya con la presencia del analista y fundamentalmente en el trabajo que hay en ese capítulo, esa presencia se refiere en última instancia a la presencia real. Y es aquí donde quería hacer una vuelta y retomar algo del principio y decir que de la importancia de pensar la transferencia en el inicio y en el final del análisis, porque esa presencia también es definida por Lacan como lo que sirve de soporte al objeto A en tanto separador. Si se piensa que el análisis es también una experiencia de separación. Bueno, hasta ahí.